Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano. Vamos a comentar algo que para nosotros, los cristianos, es fundamental. El estudio, el conocimiento y, por sobre todas las cosas, la puesta en práctica de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabes una cosa, Patricia? Sí, Miguel. Sí que lo sabes. A ver, dime. La palabra de nuestro Dios está registrada escriturariamente. Ningún cristiano puede prescindir de su lectura habitual. La Biblia es el libro donde está registrada precisamente la palabra de nuestro Dios. Debe ser el libro de cabecera, el libro de texto de todo cristiano. Jamás debemos estar ajenos y alejados de esta palabra, porque es el consejo permanente que hace Dios, que no nos deja solos, que está siempre con nosotros. El Señor lo dijo antes de ascender: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y hasta el último día de nuestra existencia, nuestro Señor está con nosotros. Y la palabra de nuestro Dios es una de las apariciones de nuestro Señor resucitado. Cuando nosotros acudimos a la palabra registrada en la Santa Biblia, en las Sagradas Escrituras, el Señor se nos aparece resucitado, así como se nos aparece también en el banquete eucarístico, en las obras de amor al prójimo, cuando el amor nos habita, cuando el amor de Dios está en nosotros, es la presencia de nuestro Señor. Vivimos vida de Cristo resucitado. Esto lo aprendemos siempre a través de las enseñanzas de la palabra escrita. ¿Qué te parece, Patricia? Yo me preguntaba, Miguel, ¿qué relación hay entre la palabra y la fe? Vos sabés que, qué linda pregunta la tuya, Patricia, ¿eh? Vos sabés que el apóstol San Pablo te la contestaría de esta manera. La fe es por el oír de la palabra. El oír de la palabra. Claro, en el caso del apóstol San Pablo, ellos eran predicadores. Ellos llevaban la palabra, que ya obraban, eran encarnación de la misma palabra. Y todo cristiano debe ser un encarnador de la palabra. Debe ponerla por obra, porque si no sería, sí, de pronto un simple repetidor de lecciones aprendidas. Hay muchos que, por ejemplo, leen la Biblia, tienen muy buena memoria y entonces pueden repetir de memoria precisamente versículos, capítulos, libros de la Sagrada Escritura. Pero lo más importante, y en el caso de la voz apostólica, es que esa palabra sea vivida, puesta por obra. Por eso dice San Pablo, la fe es por el oír de la palabra. Y vos preguntás, ¿qué relación existe entre la fe y la palabra? Y cuando oímos la palabra, y en el caso de la Biblia, mes de la Biblia estamos, cuando leemos la palabra de nuestro Dios, y esa palabra ingresa en nuestro corazón, entonces ahí podemos decir que ya está el Señor, que es el autor y consumador de la fe, instalando la fe en nosotros. ¿Qué te parece? Miguel, muy bien. ¿Y quiénes son los indicados de proclamar la palabra? Y fíjate una cosa, Patricia, yo diría que todo cristiano es el indicado y debe serlo, el indicado en proclamar la palabra de Dios. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, una de las asignaciones que nos encomendó era que fuésemos e hiciésemos discípulos y que les enseñásemos a observar todas estas cosas que habíamos aprendido de Él. Todo lo aprendimos de Jesús. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos la palabra, ¿vos te acordás cómo dividimos la Escritura y su estudio? Sí, inicialmente. En Antiguo y Nuevo Testamento. Precisamente. ¿Y de qué nos habla fundamentalmente el Primer Testamento o Antiguo Testamento? De Dios Padre, y viene a ser un... se me fue la palabra ahorita. A mí me parece, sí, vos decís bien, de Dios Padre. Claro, nos habla de Dios en realidad, pero no queda claramente revelado, sino en la enseñanza de Jesús y posteriormente de la guía espiritual que nos conduce a la plenitud de la verdad del Espíritu Santo que nos envía el mismo Dios, preferentemente parece referida a Dios el Padre. ¿Y Dios el Padre a dónde nos envía?
evidentemente al Hijo, de cuya enseñanza vamos a ser todos alumnos y receptores en la lectura del Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de Dios se nos muestra cuando hacemos una lectura un poco así, muy por encima y mal guiados? ¿No? Necesitamos la guía siempre de una persona capacitada, de un verdadero obrador de la palabra, ciertamente, no de un mero oidor, ¿no? A ver, antes de esto, cuando leemos a veces por primera vez la Biblia, ¿qué idea tenemos de Dios en el Antiguo Testamento? Pues nos muestra un padre exigente, terrible, que se presenta con rayos centellas, con un ejército, al que por lo regular uno le tiene miedo. Es exacto, mira, es cierto, Patricia, es un Dios colérico, un Dios castigador, parece vengativo también, y si uno toma conciencia a partir de la práctica del amor, de la práctica cristiana, de la verdadera naturaleza de Dios, lo que menos es este Dios que se nos manifiesta, tanto en el Primer Testamento como en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, es un Dios de amor, es un Dios que pone su vida por todos nosotros, es un Dios que quiere compartirse en nosotros, es un Dios que nos hizo imagen y semejanza suya, es un Dios que en todo momento y en toda parte de la Escritura se nos manifiesta como un Dios que nos ama, con un Dios que lucha por nosotros, que pelea nuestros combates, que siempre es nuestra fortaleza, nuestro baluarte, nuestro sostén, que es aquel que es el todo y en todos y que nos ama a todos por igual, que no discrimina a personas, sino que quiere que todos, aquellos que acuden a Él, tengan la plenitud de la vida. Y la plenitud de la vida es Él mismo. Él quiere habitar en nosotros. Él nos ha elegido como el lugar de su trono. Somos el cielo de Dios si realmente tenemos un corazón receptivo, anuente a su palabra. Y esto quiere decir que si somos anuentes y receptivos a su palabra, esa palabra la pongamos por obra. Entonces, Miguel, el pueblo de Dios tiene que conocer a profundidad la palabra de Dios para poder actuarla. Efectivamente, este es el punto, Patricia, y vos acabás de dar en el clavo. Hay que conocer a fondo la palabra de Dios, y lamentablemente muchos cristianos no la conocemos. Y entonces nuestra fe es una fe muy livianita, muy por encima, casi diríamos que merece llamarse fe realmente. ¿Alguien puede desear lo que no conoce? Y tenemos que conocer a Dios. Si lo proclamamos, si decimos que que la Biblia es la palabra de Dios, es porque conocemos la Biblia, y a través de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la palabra bíblica, conocemos a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer todo cristiano? Como paso primero para acercarse a Dios. Uno diría la fe, pero la fe es por el oír de la palabra, y la palabra la proclaman aquellos que conocen la palabra a través de la Escritura Sagrada. ¿Qué tendríamos que hacer entonces nosotros? Vos acabas de decir algo fundamental. Llevarla a los demás, llevar esa palabra a los demás, pero sobre todo, tanto llevarla como actuarla. Y primero que nada conocerla, y diría estudiarla. A ver, dijimos al principio, Patricia, tiene que ser el libro de cabecera, el libro de texto. En todo caso, apelar a la Escritura, apelar a la Biblia. Que la Biblia sea para nosotros en todo tiempo y en cualquier momento de nuestra existencia temporal, sea la edad que tengamos. Podemos ser niños. Vos que sos catequista, vas a ser catequista de niños y de adolescentes. ¿Sí? Realmente tenés contacto con jóvenes y con niños. Y los niños y los jóvenes en las iglesias, en todas las iglesias cristianas, digamos, no vamos aquí a estar haciendo separación entre unas y otras, aprenden la palabra de Dios. Sí. Cada uno de acuerdo al nivel de su comprensión en conformidad con la edad que tiene. Bueno,
Esa palabra tiene que ser aprendida, conocida, después puesta por obra, después proclamada y sin duda que siempre fundamentalmente vivida. Y comprobamos una cosa cuando la vivimos. Cuando la vivimos es cuando la conocemos y la ponemos en práctica. No simplemente ser repetidores, como dijimos al principio, de lecciones aprendidas. Cuando la vivimos, entonces comprobamos por la experiencia misma que la palabra es de Dios y que por causa de la actuación de esa palabra, Dios está unido a nosotros y nosotros unidos a Dios. Sí. Oye, Miguel, tengo también otra pregunta. O sea, ¿cómo fue que llegó a través del tiempo la palabra a nuestras manos? Bueno, vos fíjate que llegó de una manera que demuestra que todos aquellos que verdaderamente la apreciaron se decidieron, y esto sin duda por inspiración divina. Dios estaba actuando a través de todos los que fueron autores escriturarios de la Biblia misma. Porque si uno dice en el Antiguo Testamento, ¿cómo llegó a nosotros todo lo que escribieron y toda la historia del pueblo elegido, la historia de la creación por parte de Dios primeramente, del diluvio universal, del pueblo de Israel, del éxodo, de los libros de la ley, de los profetas, de la historia del pueblo de Israel, que es siempre una historia paradigmática, figurativa, típica, que debe ser conocida y entendida y interpretada espiritualmente para darnos las pistas suficientes que las da sin duda para entender después, a la luz del Espíritu que Dios nos envía, cuál es la lección última y definitiva que Dios nos da. ¿Cómo llegó? Y estos hombres, como diría San Pedro, llevados por el Espíritu de Dios, guiados, inspirados por el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, dejaron por escrito y se preocuparon, y fueron muy prolijos, escribas y copistas de las Escrituras, para que a través de los siglos no se perdiera ni una palabra de lo que Dios quería dejar escrito para el aprendizaje y conocimiento suyo por parte de los hombres. Fíjate que todos ellos, uno dirá, bueno, pero ¿no se les habrá olvidado algo? Lo sustancial, lo suficiente está escrito, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No se pierde una coma de esa palabra. Por eso esta palabra, cuidadosamente, uno diría el que la cuidó, ¿quién fue? El Señor. Siempre es el Señor. Él fue el que inspiró a los hombres, que fueron los autores literarios, escriturarios de la palabra santa, para que escribieran lo que escribieron, que en definitiva no era palabra de esos hombres, sino era palabra de Dios mismo. Dios dijo a ellos, escriban esto. Y fueron fieles. Pero fíjate vos que fieles copistas y escribas de estas cosas. Y por eso ha llegado a través de los siglos, nos narra la Biblia historias muy antiguas. Por ejemplo, la historia del padre de la fe según la carne de Abraham, que vivió aproximadamente unos 2200 antes de Cristo. Sin embargo, el diálogo de Dios con Abraham, la fe de Abraham y todo lo que aprendemos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, llegó a nuestras manos, no se perdió. Y pasaron, ¿cuánto? 4000 y pico de años. Sí, así es. 4000 y pico de años. Y inclusive después todo lo que escribieron los autores posteriores. Si tuviéramos que hacer aquí un sumario de quiénes fueron esos autores, Moisés, por ejemplo, los mismos copistas bíblicos, los escritores, los profetas, todos ellos, bueno, han llegado hasta nuestros días. Y después los escritores del Nuevo Testamento, por supuesto, los evangelios, los 4 evangelios que son los canónicos, ¿te acordás cuáles son? Sí, el de Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Exactamente. Y después, ¿cuál otro libro? Que se llamó en su principio Quinto Evangelio o Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, precisamente. Que ahí que nos dejaron escritos en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues precisamente como su mismo nombre lo dice,
todo aquello que hicieron después los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo. Toda la gestión apostólica, fíjate que vos decís cómo llega hasta nuestros días. Primero a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Después, siguiendo la enseñanza de Jesús, los apóstoles, los enviados, los santificados y enviados por el Señor, así como nuestro Señor Jesucristo fue santificado y enviado por el Padre. Él santificó y envió a sus apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Y estos, por ejemplo, a través de toda su enseñanza y su predicación pública, también dejaron por escritos a través de un discípulo fiel de los cristianos, que no era apóstol, de Lucas, pero que fue un fiel compañero de predicación del apóstol San Pablo. Este libro de los Hechos, las actas apostólicas. Ahí está todo esto registrado. Ahí tenemos entonces la enseñanza apostólica, siguiendo la enseñanza, fielmente la enseñanza de Jesús. Después la tradición, en el caso de nuestra Iglesia Católica. Sí. Todos los padres de la Iglesia, de los primeros siglos, todos aquellos que siguieron la doctrina de Jesús, todos aquellos que eran fieles y buenos conocedores de la Biblia. Diríamos partiendo de los mismos apóstoles, pero fundamentalmente vamos a mencionar un nombre aquí. Todos son igualmente meritorios. El de San Jerónimo. Fíjate, San Jerónimo fue el que tradujo en el siglo IV la Biblia del hebreo y el griego al idioma latín, que era el primer idioma que siguió nuestra Iglesia Católica. Una versión bíblica que hasta no hace mucho era la versión que utilizaba la Iglesia oficialmente, la llamada Vulgata. Eso, la Vulgata latina, sí. Ahora hay muchas otras versiones, igualmente confiables, sin duda, ¿no? Pero fue llegando la voz apostólica, la tradición y ahora el magisterio de nuestra Iglesia, por ejemplo, que esa es la que nos suministra siempre y todos los domingos. Cuando acudimos a la misa, bueno, ahí tenemos preparadas las lecturas, que son de ilustración, de información, de instrucción para todos los cristianos. Todo esto configura la Biblia, la Santa Biblia, recordémoslo siempre en este mes de la Biblia. Oyes, Miguel, fíjate, ahorita que mencionabas esto de que los domingos recibimos instrucción, o sea, siempre de alguna manera nos llega entonces la palabra. Siempre nos llega la palabra. Y fíjate que cuando acudimos a la misa, nosotros los católicos y los protestantes acuden a sus lugares de reunión, guiados por un pastor también, y otras iglesias conforme al estilo en que desarrollan el aprendizaje y posterior enseñanza de la palabra. Todos ellos, bueno, tienen la buena y sana costumbre de regularmente apelar a la Escritura Santa. Nosotros los católicos nos servimos de dos mesas. La mesa de la palabra, ahí está, y la mesa eucarística. Y como si dijéramos, la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Primero desde el punto de vista escriturario, después desde el punto de vista, diríamos, la palabra encarnada, recibiéndolo en alma, sangre, cuerpo y divinidad, en la comunión ciertamente, ¿no? Es muy completa la gestión por parte de la Iglesia del Señor, la Iglesia que es una santa católica y apostólica enviada. Fíjate, santa porque ha sido santificada por el Señor, católica porque es universal y apostólica porque es enviada a todo el mundo habitado. Bueno, ahí recibimos suficientemente toda la palabra. Por eso, una cosa que tenemos que aconsejar siempre y autoaconsejarnos todos los cristianos, estar muy atentos en la misa a la palabra que se lee, porque esa palabra está siendo cuidadosamente preparada por el Espíritu Santo y el magisterio, siguiendo esa instrucción, esa guía del Espíritu de Dios, prepara tanto la primera lectura, que llamamos sinagogal, pertenece al Antiguo Testamento, los salmos, que son una especie de lectura bisagra entre el Antiguo y Nuevo Testamento, la lectura, la que leemos en segundo término, la neotestamentaria, generalmente es la voz apostólica, la enseñanza apostólica, y el Evangelio,
que es la culminación, la enseñanza directa por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero estemos atentos a la palabra en la misa. No nos sentemos en las bancas y escuchemos la palabra como quien oye llover. Atentos a esa palabra. Y los sacerdotes atentísimos. Es fundamental que los ministros nos entreguen una homilía donde se nos explique de una manera suficiente qué es lo que nos está diciendo esa palabra. Es capital la gestión del ministro, del sacerdote y de todos aquellos que se ocupan en proclamar, como vos bien dijiste, y enseñar la palabra de nuestro Dios en cualquiera de las asignaciones que el Espíritu Santo les da. Muy bien, Miguel. ¿Qué te parece, Miguel, si hacemos una oración de acción de gracias por todo este alimento espiritual que nos da el Señor para mantenernos en su camino? Yo creo que es necesario, porque la oración es el diálogo con Dios, una manera de llegar y pedir a Dios, y sabiendo que Dios siempre nos da generosamente, mucho más allá de lo que necesitamos o pedimos. Pero que quede en claro entonces que en este mes de la Biblia vamos a poner un acento realmente importante sobre la lectura, pero no nos quedemos con el mes de la Biblia solamente, No es solamente septiembre, todo el año y toda la vida. Biblia, hermanos, libro de cabecera. Ese debe ser el libro. Después hay otros libros mediáticos, explicativos, escritos sí por cristianos veraces, pero la Biblia, por sobre todas las cosas, recuerde, es la palabra de Dios. Vamos a agradecer a Dios entonces. Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Y pedimos en este mes particular, en este mes de septiembre, en este que llamamos el mes de la Biblia, Señor, pedimos tu bendición, tu Espíritu Santo, tu Espíritu que nos guíe, que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento espiritual, para que alcancemos a entender, a comprender con la mayor profundidad la que tú quieres en nosotros, eso que tú nos enseñas, esa lección que nos dejaste para siempre, a través de tu palabra que es eterna, tu palabra que en nosotros nos transforma y de nuestra nada hace todo un ser para la vida en plenitud, la vida en gloria. Señor, queremos estar atentos a esa tu palabra, permanentemente atentos, tenerla siempre como un arma celestial, como aquello a lo que podemos acudir en cualquier momento, en cualquier situación y circunstancia de nuestra vida, porque sabemos que allí está el consejo, ahí está la guía, ahí está la respuesta tuya, Señor, para cada una de las situaciones que nos acontezca transcurrir y vivir en este mundo de la mortalidad. Señor, amamos tu palabra. Señor, tu palabra es la verdad. Señor, en tu nombre la pedimos, la apreciamos y la amamos. En tu nombre, Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.